Les ruego que por favor me acompañen al libro que estamos estudiando, Santiago. Capítulo 1. Los últimos 2 versículos. Dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros o entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Tu piedad es real o te estás engañando? ¿Tu piedad es real o te estás engañando? A manera de pregunta. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos delante de ti, gozosos de ese glorioso intercambio, aunque para nosotros es un evento, una obra de dimensiones inigualables, cosas que no podemos comprender ese glorioso intercambio completamente. Nos gozamos en ello y descansamos en eso, Señor. Con esa misma disposición y reconociendo tu gloria salvífica, mi buen Dios, quiero rogarte que en tu Espíritu Santo puedas ayudarnos hoy, servirnos hoy a escuchar tu palabra. Que a pesar de nuestras limitaciones, tú te sirvas de este hombre fútil para el bien de tu pueblo y para tu gloria. Que ayudes a tu iglesia, Señor, a escuchar atentamente tu palabra y a aplicarla. Te lo ruego, Señor, y te doy muchas gracias. Amén. Hoy, si el Señor nos asiste, terminaremos el capítulo 1 de Santiago. Y quisiera recordar el contexto, lo que hemos visto a través de un breve sistema que estaré diciendo. En primer lugar, vimos que Dios quiere que nosotros seamos completos y cabales. Que seamos completos y perfectos, dice otra versión. Nuestra primera predicación se llamó Un plan más elevado, donde el punto de Dios es nuestro carácter. El enfoque de Dios es nuestro carácter. Eso lo aprendimos allí. Allí Dios usa todo, aprendimos que Dios usa todo lo necesario, inclusive las pruebas para hacernos bien, para formarnos a su imagen. Y por eso, a la luz de ese plan más elevado, debíamos estar gozosos. Después vimos cómo hacer cuando en medio de la prueba no podemos estar gozosos. Cuando olvidamos esa verdad, entendíamos que necesitamos sabiduría. Debíamos pedir sabiduría. Sabiduría es el camino. Pedir sabiduría con fe, sin dudar, recordando que Dios es el Dios dador, nos ayudará a asumir las pruebas con rectitud, como debe ser, con gozo. Luego vimos la gloria del creyente pobre y del creyente rico. Una de las cosas que nos ayudarán en medio de las pruebas, aprendimos a no envidiarnos, a no mordernos unos a otros, era que nos gloriemos en la misma verdad. Lo que el Evangelio logró en nosotros y para nosotros, en nuestra exaltación y en nuestra humillación. Vimos también un par de predicaciones que se titularon
soportando la tentación, resistiendo la prueba. Donde aprendimos que ahora Santiago nos motiva recordando aquella corona de la vida que heredarán los que soporten la tentación y la prueba. Eso sí, llenos de sabiduría y rogándole al Señor con el Evangelio en mente. Él nos decía, bienaventurado el que soporte la tentación y resista la prueba, porque él recibirá la corona de la vida. El resistir evidenciará que amamos tanto al Señor, que le apreciamos tanto, que tenemos la capacidad de soportar las pruebas. Y como bien dice, que el Señor le dará la corona de la vida a los que le aman. Amamos tanto al Señor que preferimos no pecar en medio de la prueba y de la tentación, en medio de cualquier circunstancia. También aprendimos en esas predicaciones que nosotros tenemos la capacidad de convertir las situaciones más buenas, agradables y gentiles e inocentes en tentaciones. Lo mejor lo podemos convertir en lo peor. ¿Eso debido a qué? A nuestro corazón, a las concupiscencias. Es allí donde se gestan los malos deseos. Así que no es Dios quien nos tienta en las pruebas, de ninguna manera. Es nuestro corazón inclinado al mal que nos lleva a pecar por circunstancias, por cualquier circunstancia, con consecuencias catastróficas. El fin último del pecado va a traer es ¿qué? La muerte. Por eso es que dice Santiago que soportemos la prueba y la tentación. Además, si debemos pensar en Dios en medio de la tentación, debemos recordar que Él es luz. Él no tienta a nadie, Él es luz. En Él no hay ninguna tiniebla. Todo lo bueno viene de Él. Dios nos hizo nacer por su palabra para salvación, para el bien de nuestras almas. De manera que Él mantiene el mismo propósito. Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre del universo entero, de todos los cuerpos celestes, hace todo bueno. No hay nada que Dios haga que se le pueda definir como injusto. Todo lo que Dios hace con nosotros es bueno y justo, aún lo que no entendemos. Luego, en este contexto de prueba y tentación, conociendo un poco mejor nuestros corazones y conociendo un poco mejor también a Dios como Padre de las luces, pasamos a ver cómo abordar las pruebas con rectitud. Y siendo un poco más sistemático, podemos decir que abordar las pruebas con rectitud para abordarlas con rectitud debemos escuchar más, siendo tardos para hablar y tardos para airarnos, desechando toda malicia e inmundicia. Claro, además de pedir sabiduría, como aprendimos unos versículos anteriores. Pero después de escuchar la palabra, siendo oidores, debemos recibirla. Debemos recibir la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Escuchamos, somos tardos para hablar, escuchamos y recibimos la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Después vimos que debemos ser hacedores. No solamente debemos recibir la palabra de Dios, no solamente debemos escuchar y desechar toda malicia, sino que también debemos ser hacedores de la palabra de Dios. No solamente oidores. Si nos caracterizamos por ser hacedores de la palabra perfecta, la palabra de la libertad, seremos bienaventurados ¿en qué? En todo lo que hacemos. Eso es lo que nos dice Santiago. Estaremos plenos, satisfechos. Seremos benditos de Dios si somos hacedores, si nos caracterizamos por hacer la palabra de Dios. Ahora llegamos a este par de versículos que constituyen la conclusión de esta primera sección, pero que también nos introducen a la próxima, que es más práctica y puntual en cuanto a los problemas que tenían estos hermanos dispersos. ¿Recuerdan lo que significaba que ellos estuviesen en la diáspora, dispersos? Persecución, dificultades, pruebas. Ellos estaban dispersos. Entonces,
Santiago va a ser un poco más puntual a partir de estos versos. Voy a volver a leer el pasaje. Si alguno se cree religioso, le dice Santiago, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Algunos dirán, bueno, esto no tiene sentido que ahora hable de esta manera, como que cambió de tema. Pero yo creo que sí tiene sentido que hable así, que hable en estos términos y que haga ese aparente cambio de tema. Pensemos por un momento en los judíos que eran creyentes en Cristo, judíos cristianos que estaban en la diáspora. Pero también debemos pensar un poco, para entender bien este pasaje, en la fecha que fue escrita esta carta y que ellos la recibieron. Hablando de la fecha, la opinión general es que fue una de las primeras cartas escritas. Recuerdan, eso lo vimos en la primera predicación. Si es una de las primeras cartas escritas, estaríamos hablando de que los dispersos estaban recibiendo su primera carta formal o alguna de las primeras. Pero el punto es este: si fue una de las primeras cartas, la influencia de los otros apóstoles que tuvieron una relación más cercana y amplia con los gentiles creyentes no había llegado a ellos con contundencia. De modo que esperaríamos una carta bien cargada de persuasiones a través de lo que hasta ahora se conocía como escrituras. ¿Cuáles eran sus escrituras? El Antiguo Testamento. Ellos eran judíos. De hecho, era un judío dirigiéndose a judíos. Estos estaban en prueba, siendo perseguidos por su nueva fe y en otros rumbos y en otros lugares en los cuales no estaban cómodos. Es claro que podían estar confundidos, y como bien estableció el Concilio de Jerusalén, los gentiles no estaban llamados a guardar las costumbres judías, pero sí se sobreentendió que aún los judíos creyentes guardarían algunas costumbres propias de la nación de donde provenían. Eran israelitas. ¿Como cuál es la circuncisión y su ritual? Lo que envolvía a la circuncisión y su ritual. Siendo esto así, pensemos en un judío diciendo lo siguiente a la luz de lo que acababa de decir Santiago, de ser hacedores de la palabra. ¿Qué conocían ellos como la palabra? ¿Qué conocían ellos como la ley? Sí, esas prácticas judías y ceremonias. Imagínense entonces, ahora le dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, justamente después de decirle sean hacedores de la palabra. Fíjense más o menos un judío de esta manera: bueno, yo trato de guardar mis ceremonias, Santiago. Yo trato de hacer todo lo que me dice la palabra. No solamente la escucho, mi culto externo a Dios está siendo contundente. Yo cumplo los rituales, yo me guardo de no hacer como el mundo hace y hago lo que la ley me dice. Ellos pudieron haber pensado así por su contexto judío. Sí, yo guardo la ley. Pero Santiago, pensando como judío, como buen judío que era, sabe que podría estar, ¿qué es lo que podría estar llegando a la cabeza de estos hermanos? Rituales de purificación, cuidar las fiestas, entre otras cosas. Parece ser que estos hermanos judíos todavía tenían como lastre ese concepto de religión bastante ceremonial, externo y legalista de lo que era la fe. Y yo creo que eso pasa ahora con el mundo, tanto los creyentes como los no creyentes, que pretenden hacer algunas cosas externas y con eso entienden que se ganaron el favor de Dios. Aún dentro de la iglesia cristiana hay un problema que se llama legalismo, el cual consiste en hacer cosas que Dios nos ha mandado y poner reglas sobre la palabra de Dios y creer que con eso se gana el favor de Dios o se es más santo. Eso es una realidad que nosotros vivimos. Es posible que en su práctica de la verdadera fe y en su deseo de mostrar la vida consistente como Cristo demanda, ellos se vieran confundidos. Por eso, para que no haya dudas, para que ellos estuviesen bien claros, les dice más específicamente qué es ser hacedores de la palabra.
¿qué es llevar una vida real y genuina de piedad? ¿Recuerdan? Cuando hablábamos del todo el contexto de Santiago, él quiere que ellos sean consistentes con lo que dicen, que vivan su vida cristiana de verdad, que sus obras sean consistentes con lo que dicen creer. Y eso es lo que quiere precisamente alcanzar Santiago en ellos. Hay que ser verdaderamente y genuinamente cristianos, es lo que nos dice Santiago. Porque tener a Dios en el corazón se muestra en la forma en que vivimos. La mera pretensión de ser creyente, de creer que eres salvo, de creer que eres un hijo de Dios, esa pretensión no salva a nadie, y es algo en lo cual debemos estar claros, los creyentes y los no creyentes. Esto lo veremos en dos encabezados, y mi primer encabezado es, y lo que vemos aquí, vemos la posibilidad y peligro de estar autoengañado. Vemos como primer encabezado la posibilidad y el peligro de estar autoengañado. Cuando vemos este pasaje y leemos, si alguno se cree religioso entre vosotros, esta condición asume la realidad de su declaración. Es decir, Santiago entiende que hay personas dentro de ellos que se creen religiosos y se están autoengañando. Hay personas que se creían religiosos, pero simplemente era una presunción, era una suposición de ellos. Ellos tenían un pensamiento en mente de que eran muy religiosos por lo que hacían, pero esa no era la realidad de sus corazones, realmente no eran religiosos. Y eso es algo que nos puede pasar a cualquiera. Creemos que somos religiosos y que estamos haciendo las cosas bien por algunas cosas que hicimos o que cumplimos, pero nos estamos autoengañando. De hecho, Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjense que esta persona está persuadida de que el camino en donde va es derecho, pero el camino, la conclusión de ese camino es muerte. Podemos estar sinceramente engañados en lo que hacemos, y es algo de lo que debemos tener cuidado. Y eso es lo que Santiago quiere hacer acá, aclarar en las mentes de ellos algunas verdades para que no se engañen. Hay personas que solamente tienen un pensamiento de que son piadosos, pero es solamente su imaginación. Santiago tiene aquí el deseo de ver vidas realmente transformadas por el Espíritu de Dios, no legalistas. Él quiere ver vidas transformadas por Dios, no fachadas de cristianos, no disfraces de cristianos, no cristianos nominales. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Podríamos decir, como una frase sinónima, si alguno se cree religioso, podríamos usar también la expresión si alguno se cree piadoso. Si alguno se cree piadoso. Y debo entonces explicar un poco la palabra religión. La palabra religión tiene la connotación de una expresión externa de la fe. La palabra religión tiene la connotación de una expresión externa de la fe, siendo la piedad su alma íntima. Siendo la piedad su alma íntima. De ninguna manera debemos entender esta palabra como la usamos ahora. ¿Sabe qué? El evangelio no es religión, sino que es una relación con Dios. Se dice muchísimo, pero no debemos entenderlo aquí de esa manera. Porque aquí Santiago está usando la palabra religión con una connotación positiva, no con una connotación farisaica. Y cuando lo hace así, lo aclara. Se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Santiago, al usar esta palabra religión, está diciendo que hay cosas que se pueden hacer externamente que tienen que ver con nuestra fe, que podrían sugerir que es una persona realmente religiosa o devota, pero esa no es la realidad de sus corazones. Recordemos a los judíos. Quizás los judíos estaban cumpliendo con algunas costumbres y con eso solamente podrían estar pretendiendo ser buenos religiosos. Bueno,
hice estas cositas. Pretendían estar siendo personas devotas a Dios. Dice, si alguno se cree religioso. Para ilustrar esto tenemos un caso que nos presenta Cristo, una ilustración también, que viene al caso. El fariseo y el publicano orando. Uno creía que era religioso de verdad. El otro ni siquiera creía que era religioso, pero era más religioso que el otro. Uno creía que era piadoso. El otro ni siquiera creía que era piadoso, pero resultó ser más piadoso que aquel fariseo. Oraba el fariseo ¿cómo? Gracias a Dios porque no soy así, porque guardo la fiesta, porque soy esto, me he ganado tu favor. No soy como este publicano. Mientras que aquel estaba, Señor, sé propicio a mí, pecador. Pero hay personas que pueden descansar en esos aspectos externos de la religión y se creen que ganan el favor de Dios, se creen más piadosos. Se creen más piadosos. Pero, ¿a dónde le va a llegar? ¿A dónde le va a llevar, mejor dicho, este autoengaño a las personas? ¿A dónde le va a llevar esa condición de pretender ser religiosos? ¿A dónde lo irá a llevar? Dice el proverbio que es camino de muerte. El versículo 26 dice que la religión del tal es vana, no sirve, está vacía, no sirve de nada delante de los ojos de Dios. Crees que vas a alcanzar algo, pero a fin de cuentas no lo vas a alcanzar. Realmente esto es una condición miserable en la cual no está alcanzando nada bueno el que se autoengaña a sí mismo. Al contrario, está alcanzando más bien un camino de muerte. Y ahorita se pretende plantear un autoengaño generalizado donde no importa a dónde, no importa qué camino tomes, de todas maneras llegarás a Dios, dicen algunos. Gente que por decir Dios muchas veces y decir que oran en su casa y decir que creen en Dios, ellos creen que van a estar en el cielo cuando mueran. Pretenden tener una religión. Creen que dando una evidencia superficial están en cuenta con Dios, creyendo que gozan con los beneficios de la obra de Cristo, pero no es así. Este tipo de personas hacen como quieren, dicen como quieren, desprecian la palabra de Dios, no la conocen, pero hacen un par de cosas externas y ya, están bien con Dios. ¿Ha escuchado alguna o usted es una? No importa, yo sé cómo hacer las cosas por mi cuenta. Yo sé qué camino tomar. No es necesario estar metido en una iglesia, no es necesario, no, yo estoy bien con Dios. Pretenden que Dios va a aceptar lo que ellos escojan para ser cristianos. Escogen su propio camino, no el de Dios, y pretenden que Dios les acepte de esa manera. De hecho, también hay lugares donde se hacen llamar cristianos, donde se está implantando una religión vana. Hay lugares que ellos mismos le llaman iglesia y no son iglesia, llenas de cosas exteriores, superficiales, periféricas, y enseñan a otros a andar así, pero no están ganando un corazón realmente para el Señor por medio de la verdadera religión. Hay ciegos guiando a ciegos, y el peligro es claro, hay una muerte eterna. Imagínense llegar frente al juicio de Cristo pretendiendo ser salvo, pero que no sea así. No, yo estoy seguro, yo voy para el cielo. Y no es así. Cristo nos habló de esto también. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero yo le diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Realmente no hicieron la voluntad de Dios. Se envanecieron en sus propios criterios de lo que era la verdadera religión. No importa que hagas tal o cual cosa, dicen algunos.
Lo importante es que tú creas en Dios. Dios te ama mucho. No importa lo que tú pienses de algunas cosas, eso es periférico. No importa lo que pienses acerca de Cristo. Él te va a aceptar, como si todos los caminos llevaran a Roma. Pero no es así. Y Santiago aquí nos da evidencia. Él dice cómo se diferencia la verdadera religiosidad, cómo se caracteriza la verdadera religión. Y a partir de ahora vamos a ver algunas marcas que caracterizan a los hijos de Dios y que están claras contenidas en este pasaje. Son 3. Una está en el versículo 26 y otras 2 están en el versículo 27. La primera marca que veremos es: la religión verdadera se muestra en el ejercicio del dominio propio. La religión verdadera se muestra en el ejercicio del dominio propio y también incluye la negación personal. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua. El dominio propio es una parte vital, integral de la religión verdadera. El dominar nuestra lengua. Aquí de manera específica Santiago nos está hablando de la lengua, del dominio propio con respecto a la lengua. Pero más adelante el autor nos muestra que la lengua tiene un poder destructor increíble. Pero no solo porque se dice algo con la lengua o porque las palabras hieren a otra persona, sino porque la obra de la lengua manifiesta lo que está en nuestros corazones y además es una proyección verbal de lo que es nuestra vida práctica. Nosotros aprendimos que la ira humana no solo se manifiesta con las palabras, sino con la actitud. La ira no obra la justicia de Dios. Pasó de escuchar a un reflejo, no solamente hablando, sino una actitud característica. Por eso es que dice que el que logra controlar su lengua es hombre perfecto, dice algunas versiones. Por eso podemos hablar del dominio propio en general. Claro, manifestado o manifiesto en dominar la lengua y todo nuestro ser. Y creo que también hace énfasis con el dominio propio con respecto a la lengua porque era un problema marcado para sus destinatarios. Así que entiendo que el tema general con respecto a dominar la lengua es el tema del dominio propio. Que aunque nosotros no tengamos el problema de dominar la lengua, que lo tenemos, el dominio propio en general es lo que se aplica a todos nosotros. Él entiende y comunica entonces que el creyente, o una evidencia de la verdadera religión, es que el creyente ejercite control en todas las facetas de su vida. Autocontrol en todas las facetas de su vida. Entonces, aquel que no tiene dominio propio, aquel que no domina su lengua, se engaña a sí mismo, engaña su corazón, dice Santiago. Podemos leerlo así también. Aquel que se cree que es una persona piadosa, pero no puede controlarse a sí mismo, lo que está haciendo es engañar su propio corazón. Está tratando un cáncer que lo va a llevar a la muerte con pañitos de agua tibia. Qué engaño tan peligroso. Creer que se es religioso, que se es devoto, que se es piadoso, que tenemos evidencias externas cuando no tenemos dominio propio. Y reflexionemos, mi amado hermano, ¿de qué vale? De que vengas los domingos. ¿De qué vale que te relaciones con gente creyente? Que asistas a una u otra actividad de la iglesia. Que seas miembro de esta iglesia, pero no seas capaz de dominar tu lengua. Los aspectos externos de esa religión que estás llevando no son suficientes si realmente eres incapaz de ejercitar el dominio que da el Espíritu Santo sobre la lengua y sobre tu vida. Piensa en un momento, ¿qué puede estar dominando mi vida en este momento, en esta circunstancia? Piensa en qué puede estar dominándote.
Y el dominio propio tiene que ver con los excesos. Mejor dicho, el no tener dominio propio tiene que ver con los excesos. Alguien que no se domina, consume algo en exceso, lo domina otra cosa. ¿Cierto? Entonces, la persona que vive en excesos muestra que hay algo más en control del corazón que el Señor. Hay algo más que está controlando tu vida. Por eso una característica de la verdadera religión es que tú domines tu lengua, que te domines a ti mismo. Si tú estás en exceso, hay algo más que está dominando tu vida y no el Señor. Puede ser excesos en el tomar, en el comer, en las pasiones, en el comprar, en el hablar, en los entretenimientos, en la televisión, en el jugar. Pueden ser excesos de cualquier manera. Cualquier exceso. Pero a fin de cuentas son excesos que desacreditan al cristianismo. Desacreditan el ser cristiano. Algo está tomando el lugar que le corresponde solo a Dios. No hay control. No hay freno. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu del que conquista una ciudad. El héroe no es el que puede conquistar una ciudad. ¡Wow! ¡Qué bueno es! Es el mejor. No. El proverbista está diciendo que lo mejor es aquel que puede dominar su propio espíritu, que puede dominar su propia vida. Es mejor. Dios está interesado en que sus hijos manifiesten control, dominio propio, que dominen su lengua, que sean sabios en qué decir, cuándo decir y cómo decirlo y a quién decirlo. Él quiere que nosotros tengamos dominio propio y de hecho es una muestra, es una marca de la verdadera religiosidad. ¿Qué nos está dominando ahora a nosotros? Preguntémonos, ¿nos está dominando nuestra lengua? Aquí dice refrena. El pasaje dice el que no refrena su lengua. Y esto es una, no es una ilustración, pero sí comunica o trae a colación el hecho de montar un caballo que está desbocado, como dicen en el campo. Entonces, dice el que no refrena ese caballo, por decirlo de alguna manera, es decir, tu lengua, es decir, que le pongas frenos literalmente a tu lengua y lo tengas allí dominado, que tú la domines a ella. Pero la pregunta es, ¿la dirigimos nosotros a ella o a la lengua? ¿O la lengua está marcando su propia pauta? Habla y dice cualquier cosa. ¿Se monta usted en el caballo de su lengua y lo domina? ¿O usted perdió los estribos de su lengua, de su vida? Salmo 39:1 dice, David diciendo, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Otras versiones la presentan con la misma connotación de refrenar. Frenaré, guardaré mi boca con mordaza, le pondré un freno mientras el impío esté en presencia de mí. Y yo creo que, una vez más, un judío tomando pasajes del Antiguo Testamento para comunicarle verdades a estas personas que conocían el Antiguo Testamento. El que es capaz de dominar su lengua es capaz de dominar su cuerpo entero. Por eso es que dice que el que es capaz de dominar su lengua es varón perfecto. Hablemos un poco más general. Hermano, ¿usted se está montando en el caballo de sus deseos, de sus pasiones y lo está dominando? ¿Usted está dominando sus pensamientos, sus anhelos? ¿Los dirige hacia la gloria de Dios? Porque quiero hacer énfasis en esto. No es que usted tenga un dominio propio
autogenerado. No, no se trata de eso. No se trata de que usted vaya a Alcohólicos Anónimos. No se vaya que usted asista a un terapeuta, a cualquier tipo de personas estos que ayudan en algunas adicciones. No se trata de que tú logres por tus propios medios dominarte. Hermanos, se trata de que Dios nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos dominarnos, para dominar nuestra lengua, para dominar nuestras pasiones, nuestras emociones y enrumbarlas hacia la gloria de Dios. Las fuerzas las tenemos de Cristo, de su Espíritu Santo, no de nosotros mismos. Pero nos mandan a dominar, a tener dominio propio. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré ¿qué? Dominar de ninguna. Como si estuviese diciendo, haz lo que quieres, pero no te dejes dominar por ello. Hay cosas buenas en el mundo, hay cosas buenas en la vida, pero el cristiano no se dejará dominar por ninguna. Generalmente nosotros nos dejamos dominar y alimentamos nuestras pasiones y nuestros deseos porque creemos que eso es lo que realmente nos hace feliz. De hecho, porque sentimos una satisfacción temporal. Y somos felices en eso y nos domina. Pero solo Dios, como dice aquel canto, hace al hombre feliz. Solamente Dios. Que te domine Cristo, su palabra, su voluntad, mi amado hermano. Que te domine Cristo. Solamente Él debe hacerlo. No te dejes dominar por nada. ¿Qué estás pensando? Tus gustos, tu comodidad, tu confort, tus bienes te dominan. ¿Qué te está dominando? Piensa en eso. Solamente vas a ser feliz honrando al Señor. Pero hablando de contraste, que debemos hacerlo porque Santiago hace muchos, debo recordar que la falta de dominio propio caracteriza a los incrédulos. Una marca de la verdadera religiosidad es que nosotros tenemos dominio propio. ¿Por qué? Porque los incrédulos no tienen dominio propio. Los impíos no se dominan a sí mismos. Segunda de Timoteo 3:1 dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, les dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. Sí, van a haber personas que tienen apariencia de piedad, que creen que son religiosas, pero con su vida niegan el poder del Evangelio. Y por eso es que dice Pablo, los tales evita. De modo que sí hay manera de reconocerlo. Tienen apariencia, pero lo podemos reconocer. Y una manera de reconocerlos es que esas personas son desenfrenadas. Los impíos son, lo que se llaman a sí mismos, son desenfrenados, salvajes. Por eso es que el creyente ha de caracterizarse no en ser desenfrenado, sino en tener dominio propio. Dominio propio. Quisiera entonces entrar al versículo 27 y el encabezado de este versículo es evidencia y demostración de la religión verdadera. Evidencia y demostración de la religión verdadera. El versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha. Sin mácula, sin mancha. Él dice ahora
cuál es la verdadera religión. Él nos presenta ahora cuál es la verdadera religión. Ya nos dio una marca, nos va a dar otras dos en este versículo. Fíjense, presten atención en su pasaje. Dice que es la religión que a Dios le agrada. La religión habla de una, no habla de varias religiones. O la idea no es presentar varios tipos de religiones, no es una sola religión a la que Dios le agrada. No hay varias, es una. Es exclusivo Santiago aquí. Cristo era exclusivo. No se puede tomar el camino que queremos para llegar a Dios. No hay varios caminos para agradar a Dios y ser piadosos delante de Él. Es solamente un camino. Es solamente un camino. Así que no te equivoques, mi amado hermano, pretendiendo que según como tú concibes el Evangelio, sin ser fiel a la palabra de Dios, puedes agradar a Dios. O tú, amigo, no te confundas, que llevando una vida a tu manera, creyendo que agradas a Dios, puedes ser piadoso y ser salvo. No es así. Para los creyentes nos da aquí una oportunidad fácil de evaluarnos, porque estaríamos viendo las otras evidencias de la verdadera religión, de la piedad genuina. Pero es interesante cómo comienza este versículo, fíjese. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Fíjense cómo dice, ¿delante de quién? Delante de Dios. Debemos recordar nuevamente la palabra religión. Dentro de la religión judía, las ceremonias y prácticas se hacían como en presencia de Dios. Cuando un judío pensaba estar en la presencia de Dios, pensaba en el templo, en acercarse al templo. Imagínense entonces, ellos creían que al practicar esas cosas delante de Dios estaban viviendo la verdadera religión y que ya hicieron lo que era necesario frente a Dios. Eso era suficiente. Como si eso era lo único o el único momento de hacer las cosas delante de la presencia de Dios. Pero ahora la idea que Santiago transmite es esta. Él quiere decirle que nosotros siempre estamos en presencia de Dios. Aun cuando salimos del local donde nos reunimos como iglesia, estamos en presencia de Dios. Cuando estamos tentados al mal, cuando estamos tentados a usar mal nuestra lengua, nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo eso lo hacemos delante de Dios. Nosotros no podemos decir que no hay cosa que no hagamos delante de Dios. Todo. Estamos siempre en presencia de Dios. Él es omnipresente. Cuando tú estás en tu cuarto, en lo secreto, y cuando tú estás acompañado, estás en presencia de Dios. La verdadera religión tiene conciencia de que estamos en la presencia de Dios siempre. Entonces, Él le habla de la verdadera religión, la que no tiene defecto, la perfecta, delante de Dios, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo creo que aquí Santiago no pretende ser exhaustivo y decir todas las marcas de la verdadera religión o de la religión verdadera, porque nosotros entendemos que hay otras marcas que caracterizan a la religión verdadera o a la verdadera piedad. Lo que él está haciendo es seleccionando aquellos aspectos que eran más oportunos para estos hermanos. Entre ellos, hablar de refrenar su lengua y lo que vamos a considerar ahora. Pero también lo que hace Santiago es traer a colación aspectos del judaísmo que manifestaban realmente un corazón devoto y entregado a Dios. Un corazón caracterizado por la misericordia y la verdad y la bondad. De hecho, muchas veces le dijo Dios que mejor era la obediencia que los sacrificios.
Eso le pasó a Saúl. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Pero también dijo Dios en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A la luz de lo que ellos ya conocían y trayendo evidencia del mismo Antiguo Testamento, que es lo que ellos tenían en la mano, les persuade de la verdadera religión, dándole estas evidencias: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y qué es esto? ¿O qué quiere decir Santiago sino mostrar una vida misericordiosa que exalta el conocimiento que tiene de Dios, del carácter bondadoso de Dios? ¿Quién es aquel que se ocupa de los huérfanos y de las viudas? El piadoso, el misericordioso, el bondadoso, el que conoce que eso es el carácter de Dios. Y esto es algo muy práctico, muy aplicativo, y es algo muy contundente que le dice a ellos. Recuerden, consideramos la religión. ¿Qué religión? Los aspectos externos de la fe, de la creencia, de la devoción interna. Si hablamos de religión, si hablamos de aspectos externos de la fe, entonces Dios lo ubica aquí. Insisto, Santiago no quiere ser exhaustivo, pero dice que es contundente y es una marca de la verdadera religiosidad tener en mente a los desamparados de este mundo. ¿Como quiénes? Los huérfanos y las viudas. Esto, en contraste de no ser más que religiosos, presenta en lo que consiste la verdadera religión. Se trata de vidas, mis amados hermanos, que comprueban en el día a día que viven para Dios con la conciencia de la presencia de Dios. Vidas que viven día a día para Dios, conscientes de la presencia de Dios. Se puede asistir a una iglesia, escúchese bien, con la más sana doctrina, pero si tu vida no armoniza con la sana doctrina, en vano profesa usted esa fe. ¿De qué sirve la religión si tú no eres consecuente con lo que crees o lo que dices creer? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que tú digas piadoso, que eres un devoto a Dios, si tú no expresas el carácter de Dios con tu vida externamente? ¿De qué sirve? Y cuidado aquí. No se trata simplemente de forma, no te estoy llamando a ser un fariseo. No es que aparentes visitar a los huérfanos. No, estoy aparentando que visito a la viuda. Bueno, mira, que si soy verdaderamente religioso, soy verdaderamente piadoso. No. Esto se trata más bien de que la palabra que te hizo nacer a ti, esa palabra que fue implantada, traiga frutos. Esa palabra que has recibido te haga dar frutos siendo hacedor de ella. Simplemente el practicar esta verdadera religión es una manifestación pública, escúchese bien, de lo que ha hecho en ti el conocimiento de Dios a través de su palabra. Consiste en que la palabra de Dios, tú aprendiste que Dios cuidó de ti. A través de la palabra de Dios tú aprendiste que el Señor tuvo misericordia de ti. Consiste en que aprendiste que Dios es bondadoso y misericordioso con los desamparados y ahora manifiestas ese carácter. Consiste entonces de que tú manifiestas públicamente de que cuando tú estabas desahuciado en tus pecados, en tus maldades, el Señor tuvo misericordia de ti. ¿Y qué haces tú? Comunicas esa verdad con tu vida. No se trata solamente de una carcasa, de un disfraz de verdaderamente religioso. Se trata más bien de algo que proviene del corazón transformado por la palabra de Dios. La verdadera religión entonces se puede ver como lo siguiente: como la imitación del carácter misericordioso y bondadoso de Dios. ¿Cómo se puede ver la verdadera piedad? Como la imitación del carácter bondadoso y misericordioso de Dios. ¿Ves que no se trata de puros aspectos externos, sino de que Dios te ha dado un corazón diferente por su evangelio y eso se manifiesta en imitarle?
Por eso es que la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios, sin mancha, en presencia de Dios es esta: manifestar un interés, manifestar una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. Y esta es una de las marcas que aparecen aquí en el verso 27. Pero yo creo que Santiago una vez más aprendió esto, no solamente del Antiguo Testamento, sino también de Cristo mismo. Y fíjense cómo presenta aquí a Dios. Él dice: Dios y Padre. Un padre que cuida de los huérfanos y de las viudas. Si el padre cuida de los huérfanos y de las viudas, ¿cómo es que sus hijos no van a hacerlo? ¿Cómo es que el Dios creador del universo tiene cuidado y condesciende a cuidar de los desamparados, pero nosotros que somos sus hijos nos olvidamos de eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come? Aquí tenemos algunos versículos que nos ilustran dicho rasgo de Dios. Salmo 68:5 dice: Padre de los huérfanos, identifica a Dios. Padre de los huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Pone a Dios muy alto en su santa morada y desde allí defiende a los desamparados. Dice Salmo 146:9: El Señor cuida al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. Se lo atribuye a Dios. Deuteronomio 10:18: Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y ama al extranjero. Ese es nuestro Dios. Dios se identifica entonces con los necesitados. Debemos ver que visitar a los huérfanos y a las viudas no es la única marca de la verdadera piedad, pero es una marca contundente. No es la única, pero caracteriza. No es la única, pero es una marca evidente. La verdad es que Dios tiene una mirada, o su mirada puesta en el necesitado, en el desvalido y en el desamparado. Y la cuestión es que algunos se enfocan en algunas cosas de la religión, pero no en lo que realmente es importante. Sí, se enfocan en algunos aspectos de la religión, pero no en lo que es importante. Así lo hacían los fariseos, ¿recuerdan? Se enfocaban y lo hacían muy bien. De hecho, el término fariseo implicaba santidad, santísimo. Y eso era lo que los identificaban. ¿Por qué? Porque ellos cumplían algunas cosas de la ley legalistamente, o no es legalmente, sino de una manera legalista. Quizás nosotros creemos que estamos viviendo una vida de piedad verdadera porque quizás leemos la Biblia en la semana, porque asistimos a los grupos de estudio, porque hacemos otras cosas. Mira, estoy viviendo una vida de piedad. Pero la demostración externa del carácter de Dios hacia los otros necesitados no está. ¿Cómo me dices tú que lees la Biblia y te glorías de eso, que vienes a las reuniones y te glorías de eso, pero tu preocupación por los necesitados no está? ¿Cómo? ¿Cómo es consistente? Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Es tan así como Jesús atendía la cuestión de los fariseos, que Él dice y les recuerda que ellos eran unos hipócritas, que hacían algunas cosas y dejaban de hacer otras. Fíjense cómo aún en el Antiguo Testamento los mismos judíos pretendían hacer algunas cosas y dejando fuera lo importante. Miqueas 6:7 dice: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Se enfocaban en los aspectos ceremoniales, legalistas de la religión y no en lo que realmente era importante. Isaías 1:16 y 17 dice: lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Límpiense de sus pecados. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? ¿Qué debemos hacer ahora, Señor? Sin el énfasis no son los rituales. Bueno, haz justicia. Restituye al agraviado. Haz justicia al huérfano, ampara a la viuda. Ampara a la viuda. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Fíjense que Cristo mismo lo catalogó como lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto era necesario hacer? Mis amados hermanos, es necesario que tú vengas a las reuniones de la iglesia. Es necesario que tú leas tu Biblia. Es necesario que tú te ocupes de los aspectos externos de nuestra religión. Es necesario, pero sin dejar de hacer lo más importante: mostrar el carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Es necesario. Debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Tenemos el ejemplo de los fariseos. Dios les dijo eso: deben hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y si de discriminar lo más importante es el caso aquí, Santiago nos está hablando de qué es lo más importante: la misericordia, la bondad, cuidar de los necesitados, el amor, la compasión. Hermanos, debemos estar dispuestos a ensuciarnos las manos sirviendo a los demás. Repito, mi amado hermano, debemos estar dispuestos a ensuciarnos las manos sirviendo a los demás. Ese es el carácter de nuestro Salvador. Cristo estuvo dispuesto a ensuciarse las manos, encarnándose por pecadores como tú y como yo. ¿Cómo es que tú no estás dispuesto a ensuciarte las manos? A negarte a ti mismo, a tener dominio propio por el bien de los desamparados. ¿Cómo? Esto es una característica de la verdadera religiosidad. Quisiese leer Mateo 25, pero el tiempo me alcanza. Pero debo recordarles aquel momento del juicio que Cristo presenta en Mateo 25. E identifica a los creyentes de una manera. No les dice, no pone a su derecha a las ovejas que dijeron: bueno, leíste la Biblia, fuiste a todos los cultos, asististe al culto de oración, oye, qué bien. No, Él lo reconoce de otra manera. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Ni siquiera los justos sabían cuando ellos habían hecho esto, de manera que los justos hacían esto como algo voluntario, una expresión del carácter de Dios en ellos. Hermanos, la religión vana es un estilo de vida centrado en ti mismo. La religión vana es un estilo de vida centrado en tú mismo, en tus propios asuntos, en tus propios problemas, sin ver al necesitado, sin visitar al necesitado, sin cuidar del necesitado. Hay marcas que caracterizan a las personas que han sido salvas, mis hermanos, y estas son. Mírenlas aquí, qué contundente. Qué contundente es el Señor y Santiago con esto. Debo avanzar. Hay otra marca de la verdadera religiosidad que presenta acá. Y esto sería alguna de las últimas cosas que diré. Y es oportuna esa marca por algo, porque algunos dirán: bueno, yo hago estas cosas y vivo como me dé la gana, pero visito al huérfano, hago misericordia, soy bueno, muestro compasión, pero tengo una vida privada caracterizada por la pecaminosidad, por complacer esos deseos. Entonces,
debemos considerar la otra marca que nos da Santiago aquí. Si la misericordia y el amor son frutos, claro que sí, pero deben ir acompañados de algo más. La otra marca es guardarse sin mancha del mundo, ser santos. Voy a usar las palabras de un comentarista. ¿Saben que aquí dice y guardarse sin mancha del mundo, verdad? Lo lee en su pasaje. Al final, después de una coma, lo tiene Reina Valera. Pero un comentarista dice, la conjunción y no está en el griego. Tan íntima es la relación entre las obras activas de misericordia y la extensión personal de la mundanalidad en espíritu, palabra y hecho, que no hace falta la conjunción entre visitar y guardarse. Es decir, el visitar, hacer obras de misericordia está totalmente estrecho y ligado al guardarse del mundo, de los pecados del mundo, de la maldad del mundo. Guardarse quiere decir una celosa vigilancia. Fíjense, guárdate, ten una celosa vigilancia, orando al mismo tiempo, confiando en Dios, el Todopoderoso, que puede guardarnos Él mismo del mundo. Son las dos cosas, están íntimamente relacionadas. Las misericordias están acompañadas de corazones persuadidos de la pecaminosidad de este mundo y su propia pecaminosidad. Es necesario guardarnos sin mancha del mundo. Es necesario. Mis amados, debemos nosotros recordar la batalla espiritual que hay. El mundo lucha para que nosotros podamos ser persuadidos a pecar. Sí, las corrientes de este mundo nos llevan a pecar. Lucha y lucha y lucha para eso. Vean la televisión, vean la revista, vean los mensajes subliminales, vean la cantidad de cosas que nos están seduciendo y nos están distrayendo de nuestra verdadera identidad y propósito. Muchas cosas. De hecho, el diablo quiere que pienses que puedes hacer misericordia. Puedes ser bueno sin guardarte del mundo, complaciendo tus deseos. La religión pura y sin mácula es esta: cuida del necesitado y cuídate tú mismo. Cuídate del mundo sin mancha. No te contamines con el mundo, es lo que nos está diciendo. No te engañes pensando que puedes amar al mundo y seguir siendo un creyente puro y sin mancha. Ay, soy piadoso verdaderamente, pero sigues al mundo y sus deseos. No. Las propuestas mundanas siempre son pecaminosas y siempre son las mismas. Nos seducen de la misma manera. Y si nosotros logramos ver el contraste en esto, notaremos que el orgullo, 1, el estar ensimismado en nuestras propias necesidades, 2, el olvidarte de los necesitados, 3, el no dominar mis pasiones y deseos, es la propuesta del mundo. La corriente de este mundo nos han llevado a una vida egocéntrica, desenfrenada y maliciosa, ¿o no? Estar centrados en nosotros y ya, procurando el bien personal a costillas de otros. No importa quién te lleve por delante, dale para allá. Procurando satisfacer y vivir la vida como queramos. Haz lo que quieras, vive la vida loca. Sé libre. Hermanos, la persuasión del mundo ha sido tal que hay cristianos que están yendo a iglesias los domingos, pero olvidándose en el resto de las hermanas, de sus hermanos y de los necesitados. Hay cristianos que van los domingos a la iglesia a adorar a Dios, pero durante toda la semana se adoran a sí mismos. ¿Qué les parece? Otro comentarista dice: guardarse de la contaminación del mundo es lo siguiente. Aunque Santiago nos insta a involucrarnos socialmente y ayudando a los necesitados que nos rodean, nos advierte al mismo tiempo que debemos mantenernos alejados del mundo pecador. ¿Tenemos que aislarnos del mundo? No. Estamos siempre en el mundo, pero no somos del mundo. Por consiguiente, dice él, no deberíamos imitar la forma de ser del mundo. En vez de ello, deberíamos practicar la piedad. Al escribir acerca de la venida del Señor y el fin del mundo, Pedro dice: por lo tanto, queridos amigos, dado que guardáis esto, haced todo esfuerzo para ser hallados sin manchas, irreprensibles y en paz con Él.
En cierta forma, Santiago repite lo que dijera anteriormente. Por lo cual, despojados de toda malicia, no dijo, de toda inmundicia. Los miembros de la familia de Dios tienen la palabra santo escrita sobre sus frentes. ¿Tú eres cristiano? Bueno, tienes algo aquí escrito. Santo, apartado. Los miembros de la familia de Dios saben que la amistad con el mundo es odio hacia Dios. Santiago 4:4 dice eso. Ellos aman y sirven al Señor verdadera y sinceramente, genuinamente. Hermano, ¿te guardas tú del mundo? ¿Cuidas tú también de las necesidades de los otros? ¿Velas por ello? No solamente que haces una transferencia, te preocupas y muestras tu interés por el necesitado. Vas, los visitas. Y debo loar a algunas personas que se han estado involucrados constantemente en visitar a los necesitados, en predicar el evangelio en los hospitales, en visitar a una persona que le predicaron un domingo anterior. Eso es bueno. Eso muestra que su corazón quiere expresar la misericordia que Dios tuvo consigo mismo. Y luego esa actitud de los hermanos que lo han hecho y que lo quieran hacer. Debemos entonces estar persuadidos que la verdadera religión se caracteriza por tener dominio propio, negarnos a nosotros mismos, mostrar el carácter misericordioso y bondadoso de Dios y guardarnos de este mundo perverso. Santidad, santidad. ¿Cómo se va a mostrar que somos hacedores? Teniendo dominio propio, negándonos a nosotros mismos. ¿Cómo se va a mostrar que somos hacedores de la palabra? Bueno, práctico, visitando a los enfermos. En otras palabras, de una manera más general, siendo bondadosos, misericordiosos, teniendo cuidado de los desprotegidos. Yo por eso invito a la persona, vamos a adoptar. Vamos a adoptar y a darle un hogar a la persona, a ese desamparado, a ese huérfano. Vamos a animarnos en eso. Y que el Señor sea glorificado. Que mostremos el carácter que Dios ha tenido con nosotros, su bondad. Hay que ser verdaderamente y genuinamente cristianos, no una fachada, mis hermanos. Debemos guardarnos del mundo. Aun cuando tú estés en medio de la prueba, recuerda que hay personas que necesitan más que tú. Y que están pasando dificultades mayores que la tuya. El Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Gracias por este tiempo que nos diste. El tiempo se acabó. Quisiera decir algunas cosas más, pero tú eres sabio, Señor. Glorifícate en hacer prosperar esta palabra en nuestros corazones para el bien de nuestra alma. Ayúdanos a ser verdaderamente piadosos, a no engañarnos a nosotros mismos sabiendo que la religión del que no se domina a sí mismo es vana. Ayúdanos a dominar nuestra lengua, Señor. Ayúdanos a guardarnos sin contaminación del mundo. Ayúdanos a recordar aquellos pasajes que nos dicen que amar al mundo es odiarte a ti, Señor. Pon tus anhelos en nuestro corazón. Ayúdanos a pensar activamente, a reflexionar cómo es que no nos estamos dominando en alguna área, Señor. Ayúdanos a pensar cómo podemos mostrar tu carácter bondadoso a los que están desamparados, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Señor, ayúdanos a ver qué es lo que nos está dominando. ¿Qué, Señor? Ayúdanos. Perdona nuestras maldades, ten misericordia de nosotros y que Cristo sea propicio a nosotros para librarnos de nuestras propias maldades. Gracias, Señor. Trae salvación, Señor, por favor. Trae salvación. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.